micrófono. Tumba tu micrófono. Saúl, cierra la cámara, por favor, y el micrófono. ¿Oyen bien? ¿Me oyen bien, Sí, se oye. Todo bien. Perfecto. Sí, Sandy, te oye bien. Carolina, ustedes mencionaron que iban a cambiarle el nombre de nosotros abajo A ver si los últimos que entraron, yo no están actualizados. Vamos a chequear. la institución a que pertenecemos. Señores, Luis no puede entrar, me están llamando. Están entrando ya, Juan José, ¿tú estás ayudando para que Luis entre? ¿Tú tienes el link que se le mandó a ellos? ¿Qué estamos haciendo para resolverle a Luis? Sin eso no podemos empezar. Luis puede entrar por el mismo que entró Raquel. Dile que sí, que entre y le cambiamos el nombre. Que sí, le cambiamos el nombre. ¿Verdad, Juan José? No hay problema con eso. Estamos en el aire, recuerden. Él puede entrar por ahí, Carlos, no hay problema. Pero lo que nosotros estamos hablando aquí no se oye ya. Sí, señor. Yo recomiendo que pongan los micrófonos en mute. Los pajaritos. Carolina, todo lo que se está hablando se está escuchando. Y lo del soy yo que lo veo al revés, ¿o es así? Hay que quitar el mute de Luis.
Que me hago un fraco de eso, no lo trae esto. Sí, dime, José. No, tiene que Pasando algo.
Queremos informarle a las personas que están conectadas que en unos breves minutos estaremos iniciando este foro organizado por las entidades pertenecientes a Compromiso Santiago. En ese sentido, estamos resolviendo un problemita técnico para la entrada del candidato. Así que le solicitamos que no se desespere y en breves momentos estaremos solucionando el pequeño problema técnico en los fines de iniciar este conversatorio. Muchas gracias. Ya estamos dentro. Verifica audio. ¿Me escuchan? Sandy, ¿me escucha? Sí, cómo no, licenciado. Ah, perfecto. Bueno. Estamos aquí. Sandy, estamos a la orden. Sí, gracias. Muy agradecido por haber aceptado la invitación. Hola Sandy. Hola Raquel, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Un abrazo fuerte. Igualmente, igualmente. Empezamos en un minuto. Bien, buenas noches a toda la membresía de las diferentes instituciones que conforman Compromiso Santiago. Compromiso Santiago es un espacio democrático, plural, formado por las diferentes asociaciones empresariales, no solamente de Santiago, sino también de la región. En ese sentido, hemos creado este conversatorio en la cual iniciamos en el día de hoy con el candidato a la presidencia del Partido Revolucionario Moderno, el licenciado Luis Abinader Corona, quien se hace acompañar en estos momentos de su candidata a vicepresidencia, la señora Raquel Peña. En ese sentido, le queremos dar las gracias por la amabilidad de haber aceptado esta invitación y queremos darle las gracias a los diferentes miembros de las diferentes asociaciones por su presencia, el seguimiento que le han dado a esta actividad y el interés que la misma ha despertado. Queremos decirle que Compromiso Santiago es un espacio el cual está conformado por diferentes instituciones y cuyos presidentes están presentes. Está presente el señor Fernando Capellán, presidente de la Asociación para el Desarrollo de Santiago, el señor Juan Carlos Ortiz, presidente del Consejo Estratégico de Santiago, el señor Miguel Lama, presidente de la Corporación de Zonas Francas Santiago, el señor Juan Carlos Hernández, presidente de la Cámara de Comercio de Santiago, el señor Juan Bautista Ventura, presidente de la Asociación de Industriales de la Región Norte, el señor Luis José Bonilla Bojo, presidente de la Asociación de Empresas de Zonas Francas. Junto a ellos, que conforman este espacio denominado Compromiso Santiago, también hay presidentes de otras instituciones como espectadores. Queremos agradecer la presencia del presidente de la Confederación Patronal Dominicana, Copardón, el señor quien nos está acompañando, junto a su director ejecutivo, el señor Pedro Rodríguez, y junto a los presidentes de más de 32 asociaciones empresariales que se encuentran en estos momentos siendo espectadores de esta actividad. Entre las instituciones que están presentes se encuentran
las asociaciones regionales, entre ellas la Asociación de Importadores, la Asociación de Constructores, la Asociación de Empresas de Distribuidores de Vehículos, la Asociación de Empresas de Distribuidores de Repuestos, así como las diferentes cámaras de comercio de la región que están unificadas en Fedocámara. De manera que en esta oportunidad queremos pasarle las palabras a quien va a presentar al candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, el señor Luis Abinader Corona, y lo será en esta oportunidad el señor Juan Carlos Hernández, quien leerá para todos ustedes su hoja de vida. Adelante, Juan Carlos Hernández. Buenas noches, todos. Buenas noches, mi estimado Luis. Buenas noches, presidente de diferentes asociaciones. Buenas noches, público presente aquí. Bueno, hablaremos un poquitico de Luis Rodolfo Abinader Corona. Nacido el 12 de julio de 1967, casado con la señora Raquel Albaje, padre de 3 hijas. Es hijo de empresario y dirigente político José Rafael Abinader, de la señora Rosa Zula Corona. Estudió bachillerato en el Colegio Loyola, obtuvo la licenciatura en Economía en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo y realizó sus estudios de posgrado en gerencia de proyectos en el Instituto Arthur D. Little de Cambridge, Massachusetts. También realizó estudios de finanzas corporativas e ingeniería financiera en la Universidad de Harvard y de gerencia avanzada en Dartmouth College, en New Hampshire. Fue electo vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano en la Convención Nacional del año 2005. Actualmente es presidente ejecutivo del Grupo Avicol, que ha desarrollado y operado en el país importantes proyectos turísticos. Este grupo familiar dirigió el proyecto empresarial de lo que es hoy en día Cemento Santo Domingo, la cual es su vicepresidente. Ha sido presidente de la Asociación de Hoteles de Sosúa y Cabarete y es miembro del Consejo de Directores de Asomahores y de la Fundación Universitaria OIE. Ha sido reconocido por el Congreso Estatal de Rhode Island, Estados Unidos, por su trayectoria en el ámbito público, educativo y empresarial. Ha recibido reconocimientos de la Alcaldía de Boston y el Senado Estatal de Massachusetts por sus aportes a la educación superior, el compromiso cívico y servicio comunitario. Fue candidato a la vicepresidencia de la República por el Partido Revolucionario Dominicano en las elecciones presidenciales de 2012 y fue elegido candidato presidencial en la convención del PRM para las elecciones del 2016. Esta noche estaremos hablando con nuestro invitado, el señor Luis Abinader. Actualmente es candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno para las elecciones que se celebrarán el próximo 5 de julio del año 2020. A continuación, pues pasamos a nuestro presidente de la APE, el señor Fernando Capellán. Buenas noches a todos. Foro Compromiso Santiago 2020 está celebrando este encuentro con los candidatos presidenciales y la metodología que vamos a usar consiste en un conversatorio basado en preguntas y respuestas, las cuales recogen las inquietudes de la directiva de estas asociaciones empresariales y entidades de desarrollo de Santiago sobre temas de impacto nacional, impacto de nuestra región norte y la provincia de Santiago, así como las mismas que están contempladas en el plan de gobierno del candidato. Tendremos 2 rondas de preguntas, las cuales cada uno de los presidentes de las entidades anfitrionas hará una pregunta y el candidato tendrá
un máximo de 3 minutos para responder. Estas preguntas, para conocimiento de todos, se publicaron en las redes sociales de nuestras entidades previamente a este evento. Al final de la segunda ronda se harán varias preguntas que serán seleccionadas de aquellos que formulen los participantes, quienes ya han enviado algunas y podrán continuar haciéndola en el chat, en el Q&A. Estas preguntas serán presentadas por la ingeniera Carolina Félix, que es la directora ejecutiva de la Asociación de Industriales de la Región Norte, AIREN, y la cantidad de las mismas dependerá del tiempo que tenemos disponible. Finalizada la sesión de preguntas, el candidato tendrá unos 5 minutos para emitir un mensaje de su elección a todos los que estamos participando en este evento. Empezamos de inmediato con la primera ronda de preguntas de parte de Luis José Bonilla, quien es el presidente de la Asociación de Empresas de Zona Franca de Santiago. Gracias a todos por participar. Adelante, Luis José. Muy buenas noches, licenciado Luis Abinader. Para nosotros es un honor tenerlo aquí. Le agradecemos su comparecencia esta noche en este foro de candidatos presidenciales organizado por Compromiso Santiago, que entiendo que será de mucho provecho, no solamente para el área productiva, sino para todo el interés nacional. Como bien decía Fernández, represento la Asociación de Zona Franca de Santiago y sé muy bien de su conocimiento, suyo y de su equipo, de lo que significa Zona Franca en lo que es política socioeconómica del país, y está de más decir que el sector Zona Franca ocupa el 56% de las exportaciones de República Dominicana y emplea más de 170,000 empleados directos. Por tanto, yo creo que nuestro sector es un sector vital para nuestro desarrollo. De ahí se desprende mi pregunta de cuáles medidas específicas tomaría su gobierno para impulsar el crecimiento y la competitividad de la zona franca en la República Dominicana. Gracias. Y muchas gracias, Luis José, por esa introducción. Muchas gracias a Sandy, a Fernando y a todos los directivos de las diferentes asociaciones y cámaras de Santiago y de la región norte. En nuestro programa de gobierno nosotros tenemos un objetivo, es de crear 600,000 nuevos empleos. Para crear 600,000 nuevos empleos hemos pensado en la zona franca como una parte importante de esos 600,000 empleos. Ahora yo creo que hay una coyuntura geopolítica muy especial con el tema de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Nosotros creemos que podemos aprovechar muchas de las inversiones norteamericanas y de otros países que van hacia China, pues nosotros crear las condiciones para que vengan al país. En ese sentido, nosotros vamos a trabajar con cada una de las asociaciones. Vamos a trabajar con ustedes como Asociación de Zona Franca de Santiago para determinar todas aquellas medidas desde el punto de vista administrativo, burocrático, que perturban, que evitan que se puedan establecer mayores empresas en el país. Pero al mismo tiempo con las tradicionales variables que afectan la competitividad, como establecer la equidad en el tema y en la competencia en el tema del transporte que afecta la competitividad, el tema también de la electricidad, que también es otro factor que afecta la competitividad en ese sector. Nosotros vamos a convertir la mitad de los liceos del país en politécnicos, de tal manera que vamos a tener muchos técnicos en los diferentes sectores del país, y por región vamos a educarlos según las características socioeconómicas de cada región del país, para que ustedes también puedan tener empleados calificados que trabajaríamos con ustedes, con las diferentes instituciones educativas del Estado, para capacitar. También vamos a aprobar la ley de aduanas para facilitar también las exportaciones. Todo ese proceso burocrático, señores, para exportar, que tiene un sesgo antiexportador en la República Dominicana, y vamos a instalar también el llamado BUSE o
la ventanilla única de comercio exterior, conjuntamente también con otras medidas para facilitar todo lo que son los trámites burocráticos. En el tema también específico de Santiago, yo pienso que tenemos el puerto de Manzanillo, que es un puerto que para mí es uno de los grandes fracasos en términos de iniciativa de desarrollo de la actual administración, porque ya esto tenía una concesión donde se iba a trabajar y es un puerto que serviría también en la competitividad porque se ahorraría el transporte terrestre, y vamos a inmediatamente también a facilitar tratar de un acuerdo con el sector privado para que se pueda dar una concesión a ese puerto. Vamos a trabajar también en iniciativas como un fideicomiso con el sector privado para impulsar las exportaciones, que participen en ferias en el exterior y promover también esas exportaciones, conjuntamente también, Luis José, con los encadenamientos productivos que deben de facilitarse más en este momento. Pero lo principal es que ustedes van a tener un gobierno que va a trabajar junto a ustedes, un gobierno cuyo objetivo principal es la creación de empleo. Y vamos a eliminar, venimos con lo que llaman las Naciones Unidas una guillotina regulatoria, que de 7 procesos lo vamos a reducir a 3, en un país donde tenemos un alto nivel de permisología, pero un muy bajo nivel de regulación. Trabajando con ustedes en esos aspectos, yo estoy seguro que nosotros vamos a facilitar mayores exportaciones y también las instalaciones de mucho mayores empresas de zonas francas en el país. Si no aprovechamos esta coyuntura especial que tenemos ahora, pues la verdad que no sabemos cuándo la vamos a aprovechar y cuándo se nos presentaría una situación tan favorable desde el punto de vista, como dije, geopolítico y ante esta lucha comercial. Claro, todo esto viene el aspecto nuevo de la crisis económica por consecuencia de la crisis del COVID. Yo estoy completamente seguro, y con esto concluyo, Luis José, de que nosotros vamos a trabajar junto con ustedes en la zona franca para que los mejores momentos de zona franca del país van a estar con nosotros en el gobierno del cambio y con un gobierno que va a responder a las necesidades de creación de empleo junto con ustedes. Muy bien, muchísimas gracias, Muy bien, Luis. Gracias, Luis José. Gracias a ti por tu respuesta. La verdad que creo que ha satisfecho muchas de nuestras inquietudes. Y ahora le paso la palabra al ingeniero Juan Ventura, presidente de la Asociación de Industria de la Región Norte. Adelante, Juan Ventura. Gracias, Luis José. Buenas noches, licenciado Inader. Sí, buenas noches, Juan. Somos de la Asociación de la Industria de la Región Norte de Santiago, AIREN. Extensivo a Raquel, mi compañera de labores académicas. Mi pregunta básica está, primero, somos el socio comercial con Haití, el segundo socio comercial con Haití. Muchas de nuestras empresas, nuestras industrias, exportan hacia Haití. Quisiera saber, en caso de usted ser presidente, algunas medidas concretas sobre el comercio con Haití y las relaciones comerciales con dicho país. Sí, mira, Juan, nosotros vamos a tener una política exterior al servicio de nuestra economía, cosa que ahora mismo no pasa. En el caso de Haití, Haití es el único país con el cual tenemos frontera, y no tengo que explicarte las importancias en todos los aspectos, desde seguridad hasta comercio, que tenemos nosotros con Haití. Yo voy a tratar de impulsar un tratado de libre comercio con Haití. Tú sabes perfectamente que una pequeña parte de los comerciantes y empresarios que hay en Haití se oponen a esto porque conocen que nuestra competitividad es mayor. Pero yo creo que nosotros tenemos que ejercer una mayor presión en términos de política exterior en relación con Haití. Ellos dependen en muchos sectores con nosotros y en muchos casos de manera unilateral cierran la frontera o prohíben esto, prohíben aquello, y tenemos que tener reglas claras con ese vecino país. Pero eso se debe a eso
lo tiene que hacer con esa política exterior que esté al servicio de nuestro comercio, con esa política exterior que esté trabajando junto con ese país, con los problemas de institucionalidad y los problemas de orden que ustedes conocen, tratando de lograr que las medidas que convienen en términos de exportación a nuestro país, pues se puedan establecer. Y para eso se necesita, yo he dicho que el embajador dominicano en Puerto Príncipe tiene que ser un estadista, tiene que ser una persona que conozca las relaciones de poder y que conozca cómo funciona el Estado y que pueda representar realmente al presidente allá y lograr los objetivos que nos trazamos en relación con Haití. Tiene que haber mucho mayor cooperación aduanal, pero tú sabes los problemas que tenemos allá con Haití, con los problemas políticos, que yo espero que resuelvan con una reforma a la Constitución, cambiándolo el tema del primer ministro para que haya una unidad de mando, que ese es uno de los problemas principales que tenemos. Cooperación en términos de política fito y zoosanitaria, y en términos generales unas relaciones que sean de beneficio común, y se reduce, te repito, a una relación más inteligente con el gobierno de Haití y que nuestro servicio exterior esté dedicado al comercio con ese objetivo. Tanto el sector industrial, el sector agroindustrial, el sector avícola depende en gran parte de las exportaciones. El sector cementero depende también en gran parte de las exportaciones a Haití. O sea, nosotros tenemos miles de empleos que están en República Dominicana en base a este segundo socio comercial de exportación que es Haití, y no creo que en ningún gobierno le haya dado la importancia que realmente merece. Si no son las relaciones bilaterales entre los comerciantes que han establecido ese comercio. No te escucho, Juan. Juan, no te estoy escuchando. Debes abrir el micrófono, Juan. Sí, gracias, licenciado Abinader. Le paso la siguiente pregunta al licenciado Miki Lama, presidente del Consejo de la Corporación Zona Franca Santiago. Adelante, Miki. Bueno, buenas noches, Luis. Buenas, Miki. Bienvenidos y gracias por acompañarnos esta noche. La primera pregunta que quisiéramos hacerle es la siguiente. Tomando en cuenta que los sectores generadores de divisas están siendo de los más afectados por la actual pandemia y que esto tiene un alto riesgo cambiario, representa un alto riesgo cambiario, ¿cuáles serían las medidas que tomaría su gobierno para garantizar una política monetaria que asegure la competitividad del sector exportador, pero que al mismo tiempo mantenga la estabilidad del mercado cambiario? Mira, Miki, estamos hablando ahora, refiriendo a lo que tiene que ver con la crisis actual. Hay una proyección de unos 3.000 millones de dólares de déficit que se ha proyectado para final de año. Ese déficit, como tú conoces, proviene del turismo, proviene de las exportaciones y proviene también de las remesas, que en un promedio de un 25% también se han reducido. Yo que he sido un abanderado de una disciplina fiscal, en estos momentos de crisis, no hay otra solución que no sea endeudarse para mantener una tasa del dólar estable, porque lo peor que podemos tener es que se siga deslizando de manera irregular y sin control la tasa del dólar. Por lo tanto, tenemos que proyectar en términos de política monetaria, eso es algo común que se realiza. ¿Cuántos serían el déficit que vamos a tener a final de año? Que te digo, algunos economistas han proyectado en unos 3.000 millones y nosotros buscar por la vía del endeudamiento alguna manera de poder
establecer que podemos mantener la estabilidad de la tasa de cambio, porque aquí no hay estabilidad macroeconómica, hay una estabilidad de la tasa de cambio. Claro, yo creo que al mismo tiempo ya tenemos que mantener esa competitividad. Normalmente la política monetaria que debe de estar unida a la política fiscal, que es uno de los problemas aquí en la República Dominicana, que la política económica no tiene una unidad. La política económica, tanto la política monetaria del Banco Central como la política fiscal que la maneja Hacienda, deberían de tener mayor comunicación y mayor interacción. Hay que admitir que en los últimos años ha habido un poco más de comunicación entre el ministro de Hacienda y el gobernador. Durante muchos años no lo hubo, pero tenemos que mantener esa tasa competitiva, pero también controlada. Eso es fundamental. Y te digo, en este caso, Miki, es que hacer una proyección, repito, del déficit que tenemos para en este momento y poder buscar esos dólares. Ahora bien, tenemos que sentarnos con cada sector que genera divisas. Mírate las declaraciones, por ejemplo, de Fran Rainieri, que habla de que tienen que abrir en julio y que si no abren en julio, el turismo van a tener que abrir en septiembre. Y yo sé que ha habido poca planificación en ese sector. Yo no sé si con ustedes también en la zona franca se han sentado a hablar con ustedes para estudiar qué se puede hacer y qué puede hacer el gobierno. Así lo haría yo para poder continuar con las exportaciones y llevarlas a los niveles normales. El caso de las divisas ya es un caso, una variable más independiente, porque depende de la recuperación económica ya de los países emisores de divisas, que son principalmente Estados Unidos, y nosotros estamos bien afectados porque la mayor crisis del COVID fue en la parte del noreste. Pero para esto nosotros tenemos que tener una política monetaria que vaya de acuerdo con la política económica que establezca el gobierno. Y la política económica del gobierno nuestro, su principal objetivo es la creación de empleos. La creación de empleos. Y eso, tú puedes estar seguro de que vamos a tener, tenemos ahora los mejores economistas en nuestro equipo, y vamos a tener esa asesoría interna como también externa para mantener una economía competitiva, una tasa de cambio estable, competitiva, que pueda mejorar la competitividad de nuestras exportaciones, y especialmente en el caso de ustedes de zona franca. Muy bien, muchas gracias, Luis. Ya en otro escenario podemos dar otras sugerencias sobre cómo impulsar las exportaciones de la zona franca particularmente. Me complace en pasarle a Juan Carlos Ortiz, el presidente del Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago, quien tiene la próxima pregunta. Gracias, Miki. Queremos dar las buenas noches a Raquel, a Luis Abinader y con ello a todos los miles de participantes que están con nosotros en este importante evento. Para el Consejo de Desarrollo Estratégico y sus 72 instituciones y ciudadanos independientes que lo conformamos, es importante saber la postura del candidato Luis Abinader sobre dos proyectos importantes que tenemos en la ciudad de Santiago y que han sido parte de nuestra agenda. Uno es el Mercacibao, para fortalecer la agropecuaria, la comercialización y las exportaciones. Y dos, el rescate urbano del río Yaque del Norte en su paso por Santiago. Le pregunto, ¿estaría usted, si logra la presidencia, de firmar un convenio con nosotros como Compromiso Santiago para la ejecución de esos proyectos? Lo que no entiendo, Juan Carlos, es cómo no se ha hecho. Porque la verdad, el Mercacibao, aunque lo veo con una participación del gobierno, eso debe de funcionar como una alianza público-privada, pero con una especial ayuda del gobierno central. Pero imagínate que el Merca Santo Domingo también ha durado muchísimo tiempo en implementarse, duró en implementarse correctamente después que prácticamente se dejó terminado en el 2004. También en términos de nuestro programa de medio ambiente y de eliminar áreas de riesgo, especialmente lo que tiene que ver con vivienda, nosotros tenemos un programa de rescate de todas las cañadas urbanas de especial importancia en el país.
y me parece que hay unas 12 o 13 cañadas, si no recuerdo mal, de especial importancia también en lo que tiene que ver ya en el centro urbano de Santiago para el río Yaque. Y no solamente en el caso del río Yaque, sino una política de protección al agua en términos generales que debemos implementar en nuestro país. Por lo tanto, en ambos casos, nosotros lo vamos a apoyar. Y quiero adelantarte también, Juan Carlos, que en el caso de Corazán, que si bien está como todo politizado, pero es de las que un poco de las coras que mejor funcionan en el país, nosotros los acueductos, que tenemos un plan de construir todos los acueductos del país, que cuestan unas 36.000 millones de pesos, estaba sin las fuentes de agua, por supuesto, estaban presupuestados, quizás ahora con la situación puede costar unos 39.000 millones, unos 3.000 millones de pesos más. Nosotros pensamos hacer fideicomisos verdaderamente públicos y privados para que alejar la politiquería del manejo del agua que es tan fundamental para nosotros y para todos los países. Así que lo que es el Mercacibao y la recuperación del río Yaque ustedes pueden contar con nosotros y lo vamos a hacer como parte esencial y está ya establecido en nuestro programa de gobierno. Muchas gracias por tu respuesta. Gracias, Juan. Paso la palabra a Sandy Abel Filpo, presidente de la Asociación de Comerciantes Industriales de Santiago. Antes de continuar con nuestra pregunta, queremos informarle que esta actividad está siendo transmitida por varios canales de televisión y emisoras de radio y plataformas digitales. Queremos agradecer al señor Domingo Bermúdez y César Hernández por su transmisión desde el canal 25, a Alberto de León, Super TV 55, José Clase, a través de Win TV, Metro TV y CTV, así como una red de emisoras de radio que están transmitiendo esta actividad. En el año 2012, licenciado, fue promulgada la Ley 1/2012 de Estrategia Nacional de Desarrollo. Recordamos que en su momento se reunieron todas las fuerzas vivas del país para consensuar el plan estratégico hasta el 2030. Y esta ley mandaba a 3 grandes pactos. El primero, el pacto por la educación. El segundo, el pacto eléctrico. Y el tercero, el pacto fiscal. El primero fue aplicado y está siendo aplicado parcialmente. El segundo se ha discutido, pero aún no se ha llegado a un consenso para la firma. Y el tercero se ha quedado básicamente en letra muerta. Lo que queremos saber, ¿estaría usted comprometido con que se cumpla esta ley y específicamente en el pacto fiscal, sentarse a discutirlo con los sectores productivos de la sociedad y que finalmente tengamos una verdadera reforma tributaria y no parches fiscales como hemos tenido en los últimos 28 años? ¿Cuáles serían los principales aspectos desde su punto de vista a abordar en este tema? Muchas gracias, Sandy. Bueno, lo primero es que es una ley. Yo pienso que los presidentes deben cumplir la ley. Ese es uno de los problemas en nuestro país, que tenemos que llevar los gobiernos a su propia legalidad. Y en el caso del pacto, como tú dices, el pacto de educación, ese pacto medianamente se ha cumplido. Hay con el aporte del 4% de la educación. Sin embargo, el pacto por una educación digna no se ha ejecutado y por eso tenemos 7 años sin una mejora en la educación según los mismos indicadores internacionales. Y en la educación actual tenemos una tanda, hay un horario extendido, no hay tanda extendido, que son 2 cosas diferentes. O sea que todavía hay falta. Sobre el tema del pacto eléctrico, como tú recordarás, nosotros como partido estuvimos discutiendo ese pacto. Básicamente, el pacto eléctrico que proponía el gobierno era cumplir la ley de electricidad. Cumplir la ley de electricidad. Es bueno que ustedes sepan que las distribuidoras de electricidad no tienen ni siquiera las auditorías, no están auditadas por años. O sea, no se sabe su real situación. Entonces, ¿qué nosotros propusimos? Ya para tratar de firmar ese pacto eléctrico que era previo al pacto fiscal, nosotros le dijimos, ponemos una sola condición.
El problema de la distribuidora, que es donde está la verdadera pérdida del sector eléctrico, como ustedes conocen, es la politiquería y la politización del sector. Entonces, vamos a darle la gerencia, no la propiedad, sino la gerencia de la distribuidora al sector privado para que tenga una gerencia más eficiente, porque cuando las distribuidoras bajan las pérdidas técnicas, entonces suben los gastos administrativos y al final, pues, continúa haciendo lo mismo. Entonces, en ese sentido te puedo decir que sí, que nosotros vamos a firmar un pacto eléctrico para entonces irnos al pacto fiscal. En esa reforma fiscal, cuando hablamos del pacto fiscal, nada más pensamos en la parte tributaria, que es en el tema de los impuestos. La primera parte del pacto fiscal tiene que ser en lo que se refiere a la calidad del gasto público. Nosotros tenemos que mejorar la calidad del gasto público, que es una recomendación de todos los organismos internacionales, especialmente los organismos multilaterales, donde salimos en los peores niveles del término del gasto público. Para que ustedes entiendan, el gasto público es que estamos gastando lo que no deberíamos de gastar. Y por eso tenemos un crecimiento económico relativamente alto. Sin embargo, las variables de disminución de la pobreza no acompañan en esa proporción y no tenemos un verdadero desarrollo económico y social. Entonces, la primera parte del gasto del pacto fiscal la vamos a tener los primeros 3 meses de gobierno hasta diciembre, teniendo una mejoría sustancial de la calidad de nuestro del gasto. Pero en ese mismo tiempo también, Sandy, nosotros nos vamos a reunir con todos los sectores de la economía para entonces hacer una reforma tributaria integral, desarrollista, que realmente pueda impulsar el desarrollo de nuestro país y que incluso bajando tasas podamos aumentar los ingresos. Bajando las tasas de muchas de nuestras impuestos, podríamos aumentar los impuestos. Y en ese caso, yo sé que hay una queja en lo que se refiere también al anticipo. Nosotros también gradualmente lo vamos a ir eliminando, y así otros impuestos que son que afectan mucho la salud de las empresas y las corporaciones de nuestro país. Básicamente, la filosofía de esa reforma tributaria que vamos repito, que vamos a discutir con ustedes, es de una mayor base, pero disminuyendo gradualmente la tasa de los impuestos. Cada uno de esos respetando siempre todos los derechos adquiridos de los diferentes sectores de la economía y privilegiando, como he dicho desde que estamos hablando aquí, la creación de empleos. O sea, lo que necesita nuestra economía es la formalización y la creación de empleos formales. Muchas gracias, licenciado. Quiero también decirte que también yo considero y nuestro equipo considera que un ITEVI de 18% es exagerado. O sea, nosotros pensamos también gradualmente ir eliminando, ir disminuyendo el ITEVI para que la economía entre mucho más a la formalidad, que es uno de los principales problemas que tenemos en nuestro país. Muchas gracias, licenciado. Paso al licenciado Juan Carlos Hernández, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago. Juan Carlos, el micrófono. Perdón. Sí. Buenas noches, Raquel Peña. Licenciado Luis Abinader, en esta pregunta, la Cámara de Comercio y Producción de Santiago y su junta directiva y los demás presidentes de las demás instituciones hemos estado muy preocupados por el tema de la justicia. La justicia... Carlos, por favor, no te escucho bien. Si puedes aumentar. ¿Me escuchas? Sí. La justicia transparente e independiente es clave para ofrecer seguridad jurídica y aumentar las inversiones. En los medios y en algunas instituciones se ha planteado instituir un procurador anticorrupción independiente. La pregunta, ¿cuál es su opinión al respecto? Y en caso de estar de acuerdo, ¿cómo y cuándo lo implementaría? Mira, si hay una propuesta que yo he repetido muchas veces en reiteradas ocasiones, es la de tener un Ministerio Público Independiente. Si tenemos ese Ministerio Público Independiente, estaría a discusión tener un
procurador especial para los temas de corrupción, que yo estaría también de acuerdo. Pero lo principal es que el Ministerio Público sea independiente. No sé si vamos a tener las condiciones inmediatamente lleguemos al gobierno para hacer una reforma constitucional. Tú sabes que eso es bastante complejo. Si no hay esas condiciones, yo le he prometido al país como parte fundamental de la transformación y del cambio y de la institucionalidad y la transparencia que va a ser la principal característica de nuestro gobierno, que vamos a tener un Ministerio Público independiente. Eso se ha hecho en otros países, Juan Carlos. Es sencillamente nombrar de consenso una persona que no tenga ningún tipo de relación política y que el día que sea juramentado, él o ella, juramentarlo y decirle, usted va a actuar de acuerdo a la Constitución y a las leyes y no tiene ningún contacto con el presidente o con ninguno de sus funcionarios para la toma de decisiones. Eso es fundamental para el nuevo gobierno de transparencia y de institucionalidad con que nosotros estamos comprometidos. Y mira, Juan Carlos, si además de eso nombramos un presidente de la Cámara de Cuentas, también una persona independiente, de respeto, de honorabilidad, y ya modificamos la ley de Cámara de Cuentas en el sentido de que exista la obligatoriedad de auditar todas las instituciones del Estado y publicar esa auditoría después de cierto tiempo, este país va a cambiar. Este país va a cambiar. Entonces, con una prevención que lo darían la Contraloría, que es el organismo interno de control, la Cámara de Cuentas, que es el organismo, entre comillas, hoy externo, y entonces un Ministerio Público independiente, y asignándole los recursos que según la ley deben de asignársele a la justicia dominicana también para ser más eficiente. Yo creo, te repito, que el país cambiaría significativamente, ayudaría a institucionalizarlo y también ayudaría muchísimo a nuevas inversiones en nuestro país. Gracias, licenciado Abinader. Ahora le paso la palabra al señor Fernando Capellán, presidente de la Asociación para el Desarrollo. Sí, la pregunta mía era dirigida, ¿qué se haría con el puerto de Manzanillo? Sabemos las condiciones naturales y la localización estratégica de este puerto para fomentar las exportaciones, pero ya usted contestó que dijo que haría una licitación público-privada, una asociación pública-privada para poner ese puerto a operar, ya que sabemos todo está subutilizado. Pero le haré la siguiente pregunta. Pero Fernando, quiero sobre ese tema decir que para mí va a ser de prioridad y urgencia, inmediatamente lleguemos al gobierno, hacer inmediatamente hacer esa licitación. Y a mí incluso te puedo decir que me gustaba la forma en que estaba estructurado anteriormente, que fue el primer decreto de Danilo Medina, eliminándolo. Pero eso ya veremos qué dicen nuestras leyes y de qué forma se podría hacer. Pero yo lo declararía eso de prioridad nacional, la habilitación de ese puerto. Bien, pues la pregunta sería, ¿cómo enfocaría la protección de las zonas de captación de agua de nuestras cuencas hidrográficas, ya que todos sabemos que están afectadas progresivamente por la ganadería de montaña y una agricultura ineficiente, así mismo como la misma ganadería? Puntualmente, ¿cómo enfocaríamos ese grave problema de captación de agua en nuestras cuencas? Mira, lo primero que nosotros tenemos que hacer, y hoy yo firmé un pacto verde, es aprobar la ley de ordenamiento territorial y uso de suelo. Si nosotros aprobamos esa ley, entonces nosotros, yo le daría un plazo de 1 año a las administraciones municipales, o sea, a los ayuntamientos, al gobierno, a las instituciones de gobierno, especialmente el Ministerio del Medio Ambiente, y también aparte de la sociedad civil, para que ya con todos los estudios que nosotros tenemos, nos diga cuál va a ser la vocación de cada terreno. Y eso nos ayudaría a nosotros ya a tener esa ley de ordenamiento territorial y uso de suelo, a decir, mira, aquí la ganadería no funcionaría, aquí esta es una tierra que estaría para el desarrollo forestal, en esta zona es una zona de parque, debe de ser parque porque aquí es que nacen
varios ríos y debemos de mantenerlo como parte. O sea, yo creo que regular la ganadería, pero también muchas otras actividades, Fernando, que realmente no contribuyen con un medio ambiente sano, también tenemos que regularlo. Y eso nos lo daría esa ley de ordenamiento territorial, con ya establecido y donde se prohíba la ganadería de montaña, que yo sé que hay muchas quejas de los ambientalistas con el daño que hace, especialmente en la sierra de allá de Santiago y en otros lugares también, y poder entonces decir qué podría desarrollarse en cada sector. Pero te repito que para mí la ley más importante que hay que aprobar dentro de las leyes importantes, por ejemplo, la de alianza público-privada, ya gracias a Dios se aprobó, esa era una ley también bastante importante, pero la de ordenamiento territorial y uso de suelo, yo creo que con eso sería el elemento de partida para regular todas esas actividades que no contribuyen a un mejor medio ambiente. Muchas gracias. Esa inquietud también surge de las 14 provincias del Cibao, que junto a Compromiso Santiago, ese es uno de los puntos clave de la matriz que se ha hecho de 15 peticiones, de 15 puntos que indican desarrollo y ayudarían a desarrollar y a proteger nuestro medio ambiente y nuestra competitividad. Eso es parte de la competitividad. Tú hablas de la ley de ordenamiento territorial. Correcto. Sí, correcto. Eso es fundamental. Mira, esa ley debió de aprobarse antes del Ministerio de Medio Ambiente. Porque el Ministerio de Medio Ambiente debió de cuidar y de regular lo que esa ley entonces establecería que se debe de cuidar y de regular. Perfecto. Entonces, ya en la segunda ronda de preguntas le pasamos la palabra a Luis José Bonilla, que es presidente de la Asociación de Zona Franca de Santiago. Por aquí de nuevo, muchas gracias. Antes de formular mi pregunta, quiero saludar a mi querida amiga Raquel, que lamentablemente en mi primera... Luis José, por favor, habla un poco más alto, más... No, antes de formular mi pregunta, quería saludar a Raquel, que es una amiga entrañable. Gracias, Luis José, un abrazo. Realmente la siguiente pregunta es una preocupación de todos los sectores, no solamente productivos, sino de todos los sectores comerciales, inclusive sociales. Y se trata del alto porcentaje de los empleos informales que hay en República Dominicana. Estamos hablando de un 54% de empleos informales antes de lo que es la pandemia COVID-19. Esto es un asunto preocupante en todo el sentido y la sostenibilidad de seguridad social y demás. ¿Cuáles son las acciones y facilidades que implementaría su gobierno para aumentar la generación de empleos formales urgentemente en sus primeros 100 días? Bueno, Luis José, es que volvemos ahí a los términos de las regulaciones y al código también tributario y al marco general de regulaciones. El código tributario, también muchas de nuestras regulaciones también te empujan hacia la informalidad. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es hacer lo que mencioné anteriormente, una guillotina regulatoria en términos de eliminar de 7 procesos, quizás quedarnos en 3 procesos para aprobar. Nosotros tenemos una iniciativa que se llama Burocracia Cero, Gobierno Eficiente, donde tenemos que el proyecto que va a tomar más tiempo en aprobación sería 6 meses, que sería un proyecto minero que tú sabes que tiene ciertas complejidades en lo que se refiere al impacto ambiental. Pero después, por decir, un proyecto de construcción de viviendas, de edificios, apartamentos, nosotros vamos a establecer 2 meses. Y para eso tenemos unas iniciativas muy especiales donde vamos a simplificar todos los procesos de aprobación y de permiso. Y con un código tributario cuya característica principal va a ser también la simplificación tributaria en términos generales. También mucho más empresas se van a ir hacia la formalidad. Nuestro plan de gobierno prevé de ese 54-55% de informalidad que hay, en 4 años llevarlo a un 50%. Con esa parte de esa simplificación. Muchos encontrarán que es poco, no es poco, porque siempre vamos a tener un nivel de informalidad en países como el nuestro,
pero debemos de ir reduciéndolo gradualmente. Y yo creo que establecer una reducción de 5% por cada 4 años de esa informalidad pueden ser objetivos realizables. Pero te repito que para eso tenemos que ser un gobierno mucho más eficiente, tenemos que simplificar todas nuestras normas, nuestras regulaciones y sobre todo el código tributario, hacerlo mucho más simple en términos generales. Bueno, muchas gracias. La parte de burocrática es fundamental en ese sentido. Y claro, perdón, eso estoy hablando en los empleos actuales. Con todas las medidas, nosotros lo que estamos hablando es de crear 600,000 empleos formales, donde ustedes como Zona Franca le vamos a dar, nos vamos a sentar con ustedes para todas esas limitaciones que hay para el establecimiento, vamos a ir eliminando, le vamos a ir modificando, igual también en los otros sectores. O sea, nosotros vamos, nuestro gobierno, te repito, va a ser el gobierno con el objetivo, en términos de política económica, de la creación de empleo. Todo lo que cree empleo, nosotros vamos a facilitarlo y, claro, empleos empleos que sean formales, porque una economía con esos niveles de informalidad no se puede desarrollar. Es insostenible. Muchísimas gracias, licenciado. Me doy paso ahora a Juan Ventura, presidente de la Asociación de Región Norte de Empresas. Gracias, Luis José. Licenciado, yo quisiera abundar sobre esta pregunta. La ley 2801, que crea la zona especial de desarrollo fronterizo, que está en la postrimería de su vencimiento. Una ley que ha creado alrededor de 10,000 empleos en esas zonas marginales. La pregunta sería, ¿promovería usted una extensión, en caso de ser presidente, una extensión de la ley 2801? Sí, mira, Juan, yo creo que hay que hacer 2 preguntas aquí. Si yo voy a promover esa extensión, que te respondo que sí, y te voy a dar más detalles en lo adelante, pero también te voy a hacer otra. Esa ley que está aprobada ahora, tú sabes muy bien que prácticamente es imposible ahora mismo que te aprueben una empresa en la zona fronteriza. O sea que aparte de que te la vamos a extender, vamos a facilitar para que se establezcan las empresas en la zona fronteriza. Claro, hay que modificar algunas distorsiones que se crearon al principio, falta también de regulación, y eso lo vamos a trabajar conjuntamente con las empresas establecidas en la zona fronteriza. Pero sí, nosotros vamos a extender esa ley y vamos a facilitar que las empresas se puedan acoger a esa ley, que es uno de los graves problemas que hay, porque está la ley, pero nadie se la pone muy difícil para acogerse a los beneficios de esa ley. Gracias. Bueno, la segunda pregunta en esta nueva ronda, Luis, es la siguiente. Ante la nueva realidad que ha impuesto el COVID-19 y la necesidad de replantear las actividades productivas, podría de una manera particular 5 acciones, decretos o leyes que usted impulsaría en los primeros 60 días de gobierno para relanzar las exportaciones y aumentar la competitividad del país y de las empresas. Hello, Miki, mira, no te escuché completamente. ¿Tú puedes repetir la pregunta, por favor? Ok. Ante la realidad que ha impuesto el COVID-19 y la necesidad de replantear las actividades productivas, ¿podrías decirnos de manera muy puntual 5 acciones, decretos o leyes que usted impulsaría en los primeros 60 días para relanzar las exportaciones y aumentar la competitividad del país y de las empresas? Mira, nosotros estableceríamos un financiamiento especial, incentivos fiscales en todos los estamentos productivos del país. Yo quiero hablar en términos de la reactivación económica, en términos generales.
Yo creo que el sector construcción, por las características, es un sector que tiene todas las características para nosotros que sea el sector líder de la recuperación económica en el país. En el caso de las exportaciones, nosotros trabajaríamos junto con ustedes, facilitándolo con los sectores exportadores de zona franca y también de no zona franca, ofreciéndoles unos incentivos fiscales a los que no están en zona franca, que yo lo pude poner, no sé si lo pudiste ver en el discurso que hicimos ante la IRD, y un financiamiento especial y facilidades desde el punto de vista fiscales para poder impulsar las exportaciones, conjuntamente también con el facilitamiento del encadenamiento productivo en términos con los sectores también industriales y de exportación. Vamos a asistir con mucha y le vamos a financiar y si se puede hasta donar la participación en nuevas ferias, en términos del desarrollo comercial y de nuevos mercados que se podrían establecer. Todo esto también hay que establecer unos protocolos sanitarios, Miki, en cada una de las empresas, de tal manera que puedan normalizarse. Y en lo que se refiere a las exportaciones de bienes, pero también de servicios, en el caso del turismo, yo estoy sumamente preocupado porque yo no veo que el gobierno le está dando la importancia, como lo han dicho los principales directivos, en el tema, en la parte del turismo. Y si no se empieza ahora en julio, se va a tener que empezar el turismo en noviembre. Entonces también apoyaría con mucha información de mercado en lo que tiene que ver tanto para las exportaciones, de investigación de mercado, tanto para las exportaciones como para el turismo. Yo estoy, y te puedo decir, muy optimista sobre el tema del turismo, porque las encuestas que yo he visto de empresas que han realizado en los mercados emisores es que están dispuestos a viajar a finales de año. Y en cuanto a las exportaciones, nosotros facilitar las inversiones, pero también mucho más inteligencia de mercado y facilidades en términos generales y aprovechar, como te dije, esa coyuntura geopolítica que nos favorecería especialmente. Y trabajar con ustedes, porque ustedes también conocen su trabajo, han hecho, tienen estudios de investigación, cómo poder despegar, trabajar con cada uno de los sectores. Mira, lo principal con esta crisis, que es una crisis sin precedentes, es sentarse con cada sector, que cada sector nos explique, porque incluso tú tienes el sector agropecuario. Por el sector agropecuario, por ejemplo, los exportadores de banano han sufrido en forma diferente a lo que han sufrido los productores avícolas y también los productores de huevo. Igualmente también los invernaderos. Hay productores de invernaderos que han seguido exportando de manera sin mayores dificultades. Sin embargo, hay otros productos que han tenido muchísimos problemas. Tú tienes, en el caso de Constanza también, los productores de vegetales que están en una situación sumamente difícil porque tenían un gran mercado en la parte del sector turístico. Entonces yo me sentaría, hay que sentarse con cada uno de los sectores, identificar sus problemas, ver los estudios que han realizado y tú puedes estar seguro que lo antes posible nosotros vamos a tener ya una economía en niveles normales y el turismo lo podemos impulsar a final de año. Muy bien, gracias. Pasamos a Juan Carlos Ortiz. Gracias, Miguel. Luis, el CEDES mira que en su programa de gobierno se establecen trenes para la movilidad de Santiago. Nosotros, con el Banco Interamericano para el Desarrollo, tenemos estudios previos sobre el sistema de movilidad a través de autobuses confortables. Discutiríamos a posteriori si van a ser eléctricos o no, pero también nos interesa la conectividad en Santiago, las vías pendientes que nosotros tenemos, los pasos a desnivel pendiente, cuál es lo que Luis nos propone a nosotros como Compromiso Santiago respecto a la movilidad en nuestra ciudad, respecto a su conectividad, a los elevados pendientes, a las calles pendientes, si lo vamos a resolver con un tren o si lo vamos a resolver con autobuses, independientemente. Sí, la solución que nosotros tenemos, tanto para Santo Domingo como para Santiago, es una solución integral, Juan Carlos.
Esa solución integral tiene que tener esos pasos a nivel que tú mencionas, tiene que tener una combinación de autobuses también, donde yo quiero que ustedes sepan que ya hemos hablado con los sindicatos de transporte, ellos están de acuerdo con nuestro plan para integrarse, pero claro, ordenado, un transporte realmente de calidad. Y nosotros hemos estudiado que el monorriel es un buen modelo para Santiago e incluso también para la capital. En ese caso, como te repito, no es una solución única. Hay en transporte en todas las ciudades del mundo, es una combinación de diferentes tipos de transporte. Y eso también lo tendríamos para Santiago. Y también te adelanto que en el caso del monorriel, que para que tú tengas una idea, mientras 1 kilómetro de metro cuesta $75 millones construirlo, 1 kilómetro de monorriel cuesta 25, lo cual facilita que podamos hacer acuerdos de público-privado también. O sea, la modalidad que nosotros estamos pensando es de un fideicomiso público-privado en todo lo que tiene que ver con el transporte. Incluso esos monorriel podrían ser el que invierte el sector privado ahí, podría tener una rentabilidad bastante apropiada para una inversión de ese tipo. De cualquier manera, Juan Carlos, todas estas son propuestas que nosotros trabajaríamos con ustedes para ver cuál es la mejor manera de hacerlo, de implementarlo, y lo que sea más eficiente, lo que sea más racional, nosotros pues lo discutiríamos con cada uno de los sectores. En este caso, con ustedes en el sector de transporte y en cualquier otra parte lo que tiene que ver con nuestro programa de gobierno. Muchas gracias, reiterando que el CEDES y Compromiso Santiago siempre estarán a la disposición de sus buenas voluntades. En tal sentido, y por economía procesal, como decimos los abogados, pasamos la palabra a Sandia Belfield por nueva vez. Además, hay algo aquí. Nosotros aquí tenemos una boleta santiaguera, porque ustedes saben que yo soy de Santiago y está Raquel, que todos los fines de semana estará en Santiago tratando de solucionar los problemas de Santiago y de la región norte. Entonces ustedes van a tener la mayor representación que jamás han tenido en cualquier gobierno. O sea que obligatoriamente vamos a tener que escucharlo y estar en contacto. Bien, muchas gracias. Queremos agradecer a Acento TV, quien nos ha facilitado su plataforma para la retransmisión de este evento, así como Altiz en el canal 39, Claro el canal 38. Está el Cable de Santiago, el Cable Higüey, entre otros medios que están encadenados para transmitir esta actividad. Asimismo, agradecer a las diferentes presidentes de asociaciones, como la Asociación de Empresas del Centro de Santiago, la Federación de Cooperativas FECOPSEN, la Asociación de Muebles y Electrodomésticos ACOENSI, la Asociación de Empresas Inmobiliarias, la Asociación de Muebles y Afines, ASONAINCO, Asociación de Empresas de Corredores de Seguro, Asociación Dominicana de Banano Adobanano, Asociación de Mayoristas y Provisiones de Santiago Amaprosan, Asociación de Empresas de Tecnología, la Asociación de Empresas de Industria Gráfica, quien está presente, y Luis Miura, su amigo, le manda un saludo, y la Asociación de Empresas Fabricantes de Letreros. Todos esos presidentes están como espectadores de esta actividad, así como de nuevo reiterar las gracias al licenciado Juan Alfredo de la Cruz y Pedro Rodríguez, presidente de Copan. En esta oportunidad quisiera preguntarle lo siguiente. El transporte de carga ha estado monopolizado por las asociaciones privadas que se hacen llamar sindicatos, quienes utilizan tácticas para imponer sus precios y condiciones, bloqueando no solamente los muelles, sino también los parques industriales del país. Existen leyes y sentencias de las altas cortes dominicanas prohibiendo esta práctica y que el gobierno actúe en función de la misma. Sin embargo, ningún gobierno hasta ahora ha podido cumplir estas normas, tanto de leyes como de sentencias. ¿Tiene usted un plan para hacer que se cumpla la ley y que se acaben estos abusos de los sindicatos de transporte, para que el sector privado pueda agenciarse siempre la opción más eficiente y productiva en un mercado abierto y transparente, partiendo de que la República Dominicana tiene el costo más alto por kilómetro de Centroamérica?
Sandy, el problema en un país que se le piden a los candidatos que cumplan la ley, yo creo que hay algún problema. Nosotros conocemos esos sindicatos, somos amigos de algunos de esos sindicatos y le hemos dicho a ellos frente cuando nos preguntan de que hay que cumplir la ley y de que ningún tipo de monopolio en la República Dominicana se puede sostener. Ningún tipo de monopolio, ni monopolio privado, ni el monopolio tampoco a través de sindicatos. Entonces aquí lo que nosotros tenemos es que cumplir la ley. Cumplir la ley y nosotros vamos a cumplir en ese aspecto y en todos los aspectos la ley. Así que esa es nuestra posición, repetida en reiteradas ocasiones y que ha sido además parte que hemos practicado en otros y que le hemos mencionado en otros eventos y en otros pronunciamientos. Y se lo hemos dicho a los mismos sindicatos además. Bien, la ley es dura, pero es la ley. Pasamos al compañero Juan Carlos Hernández, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, para la siguiente pregunta. Licenciado Luis Abinader, desde el 2011 la Cámara de Comercio viene planteando que el Código de Trabajo constituye un freno a la competitividad. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Buscaría usted desde la presidencia la modernización de este Código de Trabajo? No le escucho, licenciado. El micrófono está apagado. Enciende el micrófono, Luis. Sí, ya, perdón. Sí, no te decía, Juan Carlos, que ese es un tema muy sensible y ese es un tema que necesita de una discusión franca y de hablar con todos los sectores, hablar con los sindicatos de trabajadores, explicarle también que muchas veces algunas leyes que creen que le convienen realmente no le convienen, pero ese es un tema que hay que tratar de consenso, porque hay que mantener también la paz social y la paz laboral, que es fundamental también para nuestra industria y nuestra competitividad. Lo que yo no entiendo es cómo se había adelantado en una modificación ya del Código Laboral de consenso, donde algunos aspectos que convertían el código en muy litigante, porque habían interpretaciones que llevaban y que conducían a más litigios, ¿por qué no se siguió avanzando? Y quizás en lo que había ya de consenso, pues aprobarlo y continuar entonces discutiendo donde no había consenso. Y eso ya hace muchos años, incluso el director de economía de nuestro proyecto político, que es Jochi Vicente, participó en muchas de estas discusiones. Por lo tanto, yo creo que hay que hacer esto de consenso, pero te repito que ese es un tema que es muy sensible y que sí tenemos que revisar para facilitar los empleos, que se creen más empleos, pero manteniendo la paz laboral y la paz social en nuestro país, que ha sido un aspecto fundamental en los últimos años. Gracias, licenciado Luis. Le paso el micrófono al señor Fernando Capellán, presidente de APERI. Sí, como ustedes saben, Compromiso Santiago, todas estas asociaciones también están integradas con las provincias y están con nosotros en este foro los presidentes de Indenor, las asociaciones de desarrollo de Espaillat, la Asociación de Desarrollo de La Vega, de Santiago Rodríguez, Valverde, Hermanas Mirabal y todo ese de Dajabón. Estamos todos trabajando unidos para impulsar nuestra región. Mi pregunta, y esta es la última pregunta de esta ronda, luego de esta pregunta, la directora ejecutiva de AIREN, Carolina, escogerá 2 o 3 preguntas del público que ha estado escribiendo por el chat. La pregunta es, ¿qué estrategia propone para mejorar la gestión integral de los residuos sólidos y reducir los centenares de vertederos a cielo abierto que están prácticamente en todo el país? ¿Cómo enfrentaría usted esa problemática? Te repito, Fernando, que hoy firmé un pacto verde, dentro de lo cual está aprobar la ley de desechos sólidos que está en el Congreso, con las modificaciones que hayan que hacerle, porque uno de los problemas que nosotros tenemos con leyes sumamente importantes es que se mantienen quizás por una cláusula
se mantienen sin aprobarse y no se discuten cuando hay el 80% del contenido de la ley es muy necesario. Entonces, nosotros aplicaríamos, incentivaríamos esos rellenos que tenemos y basureros al aire libre, que es lo que son. Tenemos vertederos. Nosotros tenemos que convertirlo en una economía y llevarlo a la economía circular, al reciclaje. Hay ya muchísimas ofertas de producción de energía a través de la basura que ya sí son competitivas, que hace unos años, Fernando, no eran competitivas, pero que ya sí son competitivas. Entonces nosotros tenemos ya que introducirnos en esa economía circular del reciclaje, porque ni siquiera ya debemos de pasar al relleno sanitario, sino ya al reciclaje y financiar. Y hay cantidad de financiamiento disponible, incluso financiamiento sin intereses para todo lo que tiene que ver con ese reciclaje. Esa es otra urgencia que tiene que empezar el gobierno. Yo no sé qué está haciendo Dominicana Limpia, pero tenemos que tener un mecanismo a través del gobierno e impulsar y mejorar también los ingresos de y el porciento que se le dan a los municipios, que ahora es menos de un 3%, lo que le crea una incapacidad para tener soluciones particulares. Y eso es prioridad y será prioridad del gobierno nuestro. Establecer el reciclaje e ir eliminando todos esos vertederos a cielo abierto que hay en la República Dominicana. Eso es insostenible, pero además te contamina también el subsuelo. La verdad que ese es uno de los temas más graves que tenemos nosotros de medio ambiente, conjuntamente también con el alcantarillado y la contaminación del alcantarillado sanitario, donde apenas un 15% de todo el país recoge las aguas residuales. Ese es otro grave problema también ambiental. Eso sería prioridad a uno, estableciendo y promocionando y financiando el reciclaje y haciendo acuerdos también público-privado. Muchos de estos casos, Fernando, no hay ni que invertir el dinero público, sino se hacen alianzas público-privadas, como yo he visto en oferta a varios municipios del país. Muy bien, pasamos la palabra a Carolina, que ha recogido 2 o 3 preguntas del público que han estado escribiendo en el chat. Carolina, adelante, muchas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias al señor Luis Abinader y a Raquel Peña por su comparecencia en este foro Compromiso Santiago 2020 y a nuestra audiencia que ha estado participando de manera tan activa y entusiasta. La verdad es que la lista de preguntas ha estado bien larga, pero muchas de las preguntas ya han sido contestadas en las participaciones anteriores, así que vamos a trabajar con estas 3. La primera dice, ¿con cuáles acciones demostrará su compromiso con la industria nacional? Y hace énfasis en 2 temas, proindustria y el fomento del consumo de lo nuestro a través de las compras públicas. Mira, nosotros le vamos a dar, y ustedes pudieron ver nuestra presentación en la IRD, nosotros vamos a fomentar a través de Proindustria todo el financiamiento a los equipos. Vamos a financiar también todo lo que tiene que ver con la parte de exportación, los incentivos fiscales también que tienen que ver con las exportaciones, porque tenemos un mercado limitado y nuestras industrias tienen que producir también para el mercado exterior. Pero al mismo tiempo también vamos a consumir lo nuestro. Y esta ha sido una etapa que hemos demostrado que somos que hay una industria resiliente en la República Dominicana, que se adapta. Tú has visto las zonas francas que han cambiado a producir equipos para la crisis sanitaria, desde mascarillas hasta equipos de protección personal. Y todo eso nosotros tenemos que incentivarlo. Pero tenemos que darle especial atención a todas las compras gubernamentales a la industria nacional. A mí por ejemplo, una industria como la industria farmacéutica, que es una industria bastante competitiva en nuestro país, que exporta,
Y nosotros vemos que Promese hace la gran parte de sus compras en el exterior, cuando podríamos hacer acuerdos con las mismas industrias para producirlas aquí con unos precios establecidos con ellos, claro, negociando directamente y eliminando todos esos pasos de corrupción que hemos visto en nuestro país. Hay que priorizar, como lo hacen todos los países del mundo, empezando por Estados Unidos, hay que priorizar la industria nacional y consumir lo nuestro. Y los primeros que tienen que hacerlo es el gobierno. Nosotros, en este caso ahora con esta pandemia, nuestra primera recomendación fue en términos de la agroindustria. Hicimos 2 recomendaciones. En el término de la agroindustria, todo el exceso de producción que se ha creado y también de la producción agrícola, nosotros comprarla el gobierno y distribuirla a través del gabinete social a muchísimas familias que al no estar trabajando estaban pasando hambre. Y entonces también dijimos que habláramos con las industrias y las zonas francas locales, que ya después lo hicieron las zonas francas locales, para producir las mascarillas, producir los equipos de protección personal y todos esos equipos para la atención médica que eran urgentes y necesarios en el país. Lo hicieron las industrias, pero lo hicieron las industrias por la capacidad de cambio y de adaptación que hay, pero no fue la iniciativa del gobierno como debió de ser desde el principio. Ustedes pueden estar seguros que en el gobierno nuestro se le va a dar prioridad en el financiamiento, en la promoción de que sea una industria competitiva, financiamiento especial en muchos casos con una tasa muy especial también para las exportaciones, pero sobre todo también a consumir lo nuestro. Raquel Peña, nuestra vicepresidenta, ha hecho una campaña muy especial también nuestra con ese tema de consumir lo nuestro, que lo podemos hacer a los mismos precios competitivos que lo tenemos internacionalmente y produciendo empleos en la República Dominicana, que yo no veo lo absurdo que es del gobierno comprar en el exterior cuando se puede producir aquí con empleos dominicanos. Muy bien, muchísimas gracias. La siguiente pregunta dice, entendiendo que la estabilidad es factor clave para un clima de negocios favorable, ¿garantizaría usted la seguridad jurídica y marco regulatorio de regímenes especiales como es el de zonas francas? Perdón, Carolina, ¿puedes repetir la última parte? Sí, que si garantizaría usted un marco regulatorio, el marco regulatorio actual de regímenes especiales, como es el caso de zonas francas en su gobierno. Pero claro, claro que sí, lo vamos a incentivar, pero más aún, nosotros tenemos en la iniciativa Burocracia Cero, Gobierno Eficiente, lo que se llama la Ley de Estabilidad Jurídica, que la vamos a llevar inmediatamente lleguemos al gobierno. Esa Ley de Estabilidad Jurídica va a promover que cualquier inversión de inversionistas extranjeros o inversionistas nacionales de cierto nivel con una creación de empleos, se le va a mantener el mismo marco regulatorio y las mismas condiciones tributarias con que fue establecida por 10 años. Eso es para que, como dicen popularmente, que no se le cambien las reglas de juego. Eso es parte de los incentivos que nosotros tenemos para la creación de empleos y la atracción de inversiones. Y sobre todo, fortalecer la parte institucional. Cuando yo hablé del Ministerio Público Independiente, esa ya es una parte importantísima con esa justicia independiente para tener una fortaleza institucional. Y lo que tiene que ver con la zona franca, no solamente mantener el marco jurídico, legal y los incentivos, sino trabajar junto a la zona franca para ver cómo podemos, en esta etapa, como he dicho anteriormente, en estas condiciones geopolíticas especiales, cómo podemos nosotros atraer miles de empleos hacia la República Dominicana, que es uno de nuestros objetivos, y tener esa especial intención de la creación de empleo. Lo que viene, el gobierno del cambio, el gobierno que vamos a presidir, quien les habla, y Raquel Peña, va a ser un gobierno para la creación de empleo, para facilitar a las empresas, para quitar las distorsiones, para realmente lograr abrir nuevos nichos de mercado, que lo podemos hacer, incentivar esos nuevos nichos de mercado que hay
según las oportunidades en los mercados internacionales. Ese es el objetivo que nosotros vamos a tener y que de seguro vamos nosotros a cumplir y a lograr en nuestro gobierno. Muy bien. Y la tercera pregunta que aplica, bueno, toda la sociedad civil está a la espera de saber en su gobierno, en términos de infraestructura, ¿qué cambios le esperan a Santiago y a la región norte? Mira, en términos de desarrollo económico, en cualquier país, en cualquier territorio, lo normal es que se invierta una relación del 70% de los ingresos tributarios que genera esa región. Y la otra parte, un 30%, que se distribuya para lograr algún nivel de incentivo en las zonas más deprimidas. Eso es una de... Tú sabes que hay muchas teorías y propuestas en economía, como lo hay en cualquier ciencia, pero yo pienso que eso es bastante justo. Entonces, en Santiago ha sido todo lo contrario. En Santiago, la inversión ha sido totalmente desproporcional a la participación que tiene Santiago en el Producto Bruto Interno del país, así como también a los ingresos tributarios que genera Santiago, que está por encima de la población. Entonces, nosotros le vamos a devolver a Santiago las inversiones que por muchos años le han negado, para que pueda y pueda multiplicarse la capacidad empresarial y de desarrollo que tiene esa provincia. Porque entonces lo que estamos haciendo, que es tradicional y ha sido en nuestro país, es eliminando el potencial que tienen las provincias que están generando más riqueza. Tenemos que mantenerla con 1% y entonces establecer un 30% para otras provincias que tienen menos niveles de progreso y que podamos llevar equidad. Y eso es lo que nosotros le prometemos a Santiago y a cualquier otra provincia del país. Muy bien. Muchas gracias, señor Luis Abinader. La región norte ha preguntado y usted ha respondido, y con este encuentro buscamos motivar un voto consciente. Así que muchas gracias por sus aportes. Y para la clausura le pedimos al señor Juan Carlos Ortiz, presidente del Consejo para el Desarrollo de Santiago, que tenga unas palabras. Gracias. Perdón, en la última parte, Carolina. Antes de la despedida nuestra, Luis, usted tiene dentro de la agenda unos minutos para usted de manera libre y espontánea poder expresarnos a nosotros como la región y al país unos 5 o el tiempo que usted considere prudente para que se dirija a nosotros antes de la despedida. Sí, muchas gracias, Juan Carlos. Yo creo que hemos tratado muchos temas ya sobre el tema de Santiago, sobre el desarrollo regional que debemos de tener, porque cuando hablamos del puerto de Manzanillo no es de Santiago, pero impacta especialmente en Santiago. Y el aporte de la zona franca también, aunque va a ser de ese en todo el país, Santiago es donde están establecidas la mayor cantidad de zonas francas de nuestro país. Yo les digo a todas estas asociaciones, tanto de Santiago como del norte, que no van a estar olvidados, que nosotros, además del compromiso que tenemos con esta región tan productiva del país, somos los dos oriundos de Santiago. Esto es una boleta santiaguera. Estará Raquel Peña en contacto permanente con todos ustedes y yo estoy seguro que los mejores tiempos, los mejores momentos de Santiago están por venir, tanto en su desarrollo industrial, agropecuario, como también en la calidad de vida con los proyectos de infraestructura, de transporte que nosotros vamos a desarrollar allá en Santiago en consenso con esa sociedad tan organizada, tan productiva que son ustedes y que tienen ya su planeamiento estratégico, el cual nosotros vamos a llevar y a considerar para todas nuestras decisiones. Así que aún en estos momentos tan difíciles como lo tenemos actualmente con esta pandemia, yo lo que les pido a ustedes es que nos podamos tener optimismo de que los mejores tiempos están por venir y que esto nos va a ayudar a nosotros a solucionar muchas distorsiones y a tener un crecimiento mucho más sano en la República Dominicana. Así que muchísimas gracias por escucharnos, muy buenas noches y que Dios los bendiga a todos.
Ahora pasamos a la despedida final y es que dar gracias a Dios por haber concluido este primer foro sobre el Foro Presidencial de Compromiso Santiago 2020. Nuestras instituciones de desarrollo y sus más de 1.500 entidades y empresas socias agradecen al candidato presidencial, el licenciado Luis Abinader, candidato a la presidencia del Partido Revolucionario Moderno, por su activa participación y el compromiso que ha asumido frente a nosotros como entidad de desarrollo. Sea extensivo este caluroso saludo a su vicepresidenta, la señora Raquel Peña, santiaguera y miembro activo de todas nuestras entidades. Estos foros presidenciales modernizan y consolidan la democracia dominicana. Son el aporte responsable que los ciudadanos esperamos de todos los candidatos que aspiren a la presidencia y de los futuros presidentes, que aprendan a conversar con la ciudadanía y que juntos logremos los objetivos. Saludamos la participación de miles de actores de Santiago, la región del Cibao y del país en este importante foro, a la vez que les invitamos a conectarse el próximo miércoles 10 de junio a las 6:30 de la tarde con nuestro próximo invitado, el doctor Leonel Fernández Reina, candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo. Muy buenas noches y gracias a todos en nombre de Compromiso Santiago y de todas las instituciones que formamos parte del mismo. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos.